Sean muy bienvenidos. Hablaremos sobre las normas internacionales de contabilidad del sector público aplicadas en El Salvador. Somos tu canal Desarrollo Personal y Profesional. A mediados de los 90, en El Salvador se hizo un proceso de modernización del Estado, para lo cual se aprobó la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrado y su reglamento, los cuales integraban todas las operaciones y transacciones de las entidades del sector público agrupados en los 4 subsistemas. A inicios del 2000 se implementa el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera, el cual consolida de igual forma todos aquellos elementos normativos que rigen a las entidades del sector público, agrupados por cada subsistema. Ahí se establecen las normas generales, las normas específicas y otro elemento técnico auxiliar, de manera que los técnicos en el campo, en las entidades del sector público, tengan los instrumentos necesarios para interpretar y registrar la información financiera de manera estándar. Recientemente, a partir de 2021-2022, ya se desarrolla todo un proceso de actualización de la información que se venía trabajando, ¿verdad?, a nivel normativa desde unos 10 años anteriores, para lo cual se venía hablando de diferentes maneras de actualizar la contabilidad con respecto a las normas internacionales de contabilidad. Para eso se traían diferentes planes de cómo aplicarlo, para lo cual últimamente se ha decidido aplicar un proceso de implementación gradual de la norma internacional y por lo tanto se tenía que establecer todo un proceso de actualización de todos los instrumentos, de manera que se creara el ambiente necesario a nivel técnico y normativo para que las entidades o la Dirección General de Contabilidad Gubernamental tuvieran aquellos elementos necesarios para poder adoptar o aplicar dichos procesos en las entidades del sector público, para lo cual se hizo una modificativa al Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, con lo cual se determina que lo relacionado a la contabilidad gubernamental se extrae de dicho manual. Entonces, se aplica el proceso normativo de manera independiente. Eso es el primer paso que se establece. Se saca del Manual Técnico SAFI la normativa de contabilidad gubernamental y se crea un instrumento aparte para el gobierno central y otro para las entidades descentralizadas no empresariales. Por lo tanto, se crea las normas contables para el gobierno central y las normas contables para las instituciones descentralizadas, con lo cual se crea como la base, de manera que a nivel que avance el proceso de implantación o de armonización de las normas internacionales, se pueden ir adecuando aquellos elementos técnicos que no entren en conflicto entre la nueva aplicación con la normativa ya existente. Por lo tanto, al emitir estas normas, también se le eliminan otros elementos internos ya de que van a ir incorporados en la norma internacional. Por ejemplo, como se implementa lo respecto a la propiedad, planta y equipo, se eliminan las normas relacionadas a dichos elementos, como el registro, la depreciación, todos esos elementos que también van ahí. Los intangibles también, como se aplica el proceso de norma internacional, se extrae de estas normas contables para que no entre en conflicto. Por lo tanto, las entidades del sector público estarán aplicando las normas contables emitidas por la Dirección de Contabilidad Gubernamental, así como las normas internacionales que a la fecha se van implementando, los cuales veremos más adelante cuáles son. Por lo tanto, luego de hacer todo un proceso de adecuación de los instrumentos técnicos actuales, se tenía que establecer también las directrices. Por lo tanto, se aprueba mediante las autoridades correspondientes implementación de la convergencia o armonización en el sector público de las NIC-SP. Con eso, establecen y autorizan a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental que haga las adecuaciones correspondientes para su implementación en el sector público y su armonización, ¿verdad?, de manera que no existan contratiempos y su implementación gradual. Y para eso se establece, se crea un instrumento, un documento en el cual se determina cuál, en primer término, van a ser aquellas normas que se deben implementar en el sector público, debido a que no se pueden implementar todas y aún las que se vayan a implementar, se selecciona qué párrafos son los que se deben de aplicar y que se adaptan a la naturaleza actual de la contabilidad gubernamental en El Salvador. Y es que por eso se establece el lineamiento al respecto. Entonces, para eso se decide que se va a aplicar todo un proceso de convergencia y armonización de las normas seleccionadas.
Por lo tanto, se van a ir implementando de una manera gradual, de manera que se puedan ir creando aquellos escenarios en el cual se puede ir haciendo un registro oportuno, lo cual va a coadyuvar a que las entidades del sector público tengan una mejor transparencia y a nivel de Estado, a nivel de El Salvador, en algún momento cuando otros países implementen sus procesos de contabilidad, también pudiéramos tener un proceso comparativo de los resultados que se puedan obtener de manera que pueda ser como una medición respecto a el desarrollo de las finanzas públicas en cada país. Y para eso, pues, más adelante, como lo veremos, se seleccionan párrafos de las normas que se deben de implementar, así como también se agregan aquellos elementos específicos que las entidades deben de tomar en cuenta. Y para eso, en futuras presentaciones, les vamos a llevar cada una de las normas que al momento se están implementando para que podamos ver los pormenores que se debe de aplicar a la entidad del sector público, debido a que hay determinados elementos que se trae de la normativa anterior, como sabemos que es como convergencia o armonización, o sea, se tienen que encontrar aquellos elementos que no entran en discordia con la norma internacional, con la práctica aplicada en El Salvador, de manera que podamos continuar con determinados procesos que sean bastante de aplicación práctica. En ese sentido, consideramos que la finalidad por lo cual se implementa la norma internacional es que nos ayuda, ¿verdad?, a preparar los informes financieros de propósito general, los cuales tengan la necesidad de satisfacer las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Este es un texto que lo establece en los instrumentos técnicos emitidos por la Dirección General. Por lo tanto, determinados resultados le van a dar transparencia a la funcionabilidad del sector público, así como presentar sus procesos operativos amparados en los elementos técnicos definidos para tal fin. ¿Cuál es la importancia de las NIC-SP? Es porque ofrece la oportunidad de mejora en cuanto a la función financiera, proporcionando mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia. En ese sentido, se ha considerado como primer término la aplicación de determinadas normas en las entidades del sector público, de manera que puedan ir adaptando su instrumentación. ¿Cuál es la primera norma que se ha considerado aplicar? Es la NIC-SP 1. Presentación de estados financieros. Se presentan los formatos relacionados y que se han adaptado a la nueva emisión. NIC-SP 2. Estado de flujo de efectivo. NIC-SP 12. Inventarios. NIC-SP 17. Propiedades, planta y equipo. NIC-SP 31. Activos intangibles. Estas fueron las primeras 5 normas que aprobaron su implementación, de manera que las entidades del sector público a partir del año 2022 las podrían aplicar y que fueran ya adaptando sus reglamentos y normativas internas de cada entidad, de manera que fueran actualizando también sus políticas, porque de alguna manera han variado algunos elementos adaptados a la necesidad, como por ejemplo, anteriormente la propiedad, planta y equipo se llevaba a activos capitalizables aquellos menores de 600, ahora es 900 el monto mínimo, por lo tanto hay determinados recálculos que se deben de aplicar. Luego tenemos como segunda implementación la NIC-SP 19, provisiones, activos y pasivos contingentes. Continuamos con la NIC-SP 22, revelación de información financiera sobre el sector gobierno general. NIC-SP 23, ingresos de transacciones y contraprestación. Y la NIC-SP 24, presentación de información del presupuesto en los estados financieros. Con lo cual, a la fecha, son las normas internacionales que se están aplicando con determinados párrafos, de manera que las entidades puedan ir interpretando su información acorde a los párrafos, como ya se definió, que se aplican, de manera que dicha información pueda ser reflejada ya luego con sus notas explicativas o elementos adicionales, de manera que se pueda tener toda una lectura específica respecto a la información generada. Ya como se les ha mencionado, los instrumentos emitidos por la Dirección General establece en cada norma internacional qué párrafos son los que se aplican en las entidades del sector público. Por lo tanto, en los documentos siempre llevamos en cada norma el párrafo aplicado y el nombre de cada una de ellas para ver su proceso. Aquí se presentan cuáles son los que podemos implementar y ya en futuras presentaciones les vamos a detallar cada una de las normas de manera que podamos tener un acercamiento con respecto a sus aspectos teóricos y prácticos, así como su implementación en las entidades del sector público. Por lo tanto, estaremos pendientes de cualquier información que podamos ir actualizando y también en algún momento se les va a presentar las modificaciones que tenemos con respecto al catálogo de cuentas contables con respecto al anterior, debido
Aquí hay cuentas contables que son como requerimiento y necesidad de aplicación porque la normativa internacional así lo detalla, como por ejemplo separar cuentas a corto y largo plazo, así como cuentas complementarias, y también vamos a detallar qué normas han dejado de estar vigentes. Muchas gracias.